Polonia, todo lo que me entré, pues... Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. Yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida tenemos llamados y muchos llamados de Dios Pero yo no sabía ni qué era el lazo, explique. De tener una esposa de Dios. Desde mi catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi corazón. Y fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un... Lady se encontró con un Dios muy amoroso. Mi nombre es Consuelo, voy a cumplir 70 años, feliz de haber conocido la comunidad. Llevo ya 18 años en la comunidad, de verdad que para mí ha sido una experiencia maravillosa. Llegué a la comunidad por medio de mis primas Zuluagas Gómez, que ellas pues en realidad han sido toda la vida la comunidad. ¿Te invitaron a un retiro o qué? Me invitaron a retiro, Gladys me invitó muchas veces a retiro y yo le decía sí, un día de estos, sí, un día de estos, hasta que el Señor tocó mi corazón y era el momento que Jesús necesitaba que yo y la Virgencita llegaran allá para sanar tantas cosas en nuestra vida del mundo, donde uno, a pesar de que era una mujer de 14 hermanos, de familia, o sea, creyentes pero no practicantes, o sea, no éramos de rosario, Eucaristía sí, los papás nos exigían pues cada 8 días la Eucaristía, pero no éramos pues de esa gente, de esa familia que eran así, pues que uno conoce gente que todo el tiempo están pegaditos del Señor y de la Virgen y del rosario, y de verdad que no. Pero fue muy lindo encontrarme yo en retiro y empezar a caminar en Jesús y la Virgen, y cuando ya tomé mis cosas en serio y me consagré, para mí ha sido muy lindo, muy bonito esa consagración. He caminado y desde hora en punta en que empecé la comunidad, a los 15 días de haber ido a retiro, Manuelito en ese entonces era el que manejaba la cocina y me dijo, ¿quiere ayudar en cocina? Y yo feliz, porque en realidad siempre me ha gustado la cocina. Entonces desde ahí ya llevo 18 años en la comunidad y sirviendo, feliz de estar sirviendo en cada retiro, porque cada retiro ha sido una experiencia maravillosa. Encuentra uno ver cómo se salvan las almas, así sea porque nosotros servimos en una cocina y con el amor que nosotros le ponemos a la cocina, así también mismo la gente se llena. O sea, a uno le da mucha risa porque la gente le empiezan y les preguntan en los testimonios qué es lo más rico y ellos dicen que es la comida. Entonces para nosotros es muy rico pues ver que la gente a través de una comida también encuentran miles de sanación y hoy salen felices de cada retiro. Entonces cada retiro son experiencias. Me ha tocado también ir a otras localidades como la del Poblado, la de Llano Grande. Bueno, para mí ha sido muy maravilloso toda esta experiencia en tantos años. Uno ve siempre que va al retiro los misioneros y lo no, y esa forma de trabajar, porque todos somos como hormiguitas, pues somos, o sea, que necesita un ejercitante, que si una toalla, que si se le quedó el jabón, cualquier cosa que el ejercitante sirva, siempre estamos ahí nosotros para el servicio, porque ese es nuestro lema, siempre servir. Y yo tengo en la entrada de la cocina de mi casa tengo una leyenda muy linda que no me acuerdo a quién se la escuché y dice, nací para servir a Dios y a servir a las almas. Entonces esa es nuestra vida y de ahora en adelante pues yo quiero seguir sirviendo a las almas. ¿Qué hace un misionero en la cocina? ¿Cómo es el servicio en la cocina? ¿Desde qué hora se van? ¿A qué hora se levantan? ¿A qué hora se acuestan? En la cocina es duro, pero en el trabajo de ser tan duro es muy lindo porque nosotros normalmente, por ejemplo, yo que soy directora de cocina, me toca entrar siempre por ahí faltando un cuarto para las 6 a la cocina y yo llego y detrás de mí están llegando 2 o 3 personas que siempre están ahí, porque siempre ponen 2 o 3 personas que estén ahí al pie mío para que todo salga bien, para que todo salga puntual, y siempre es muy lindo porque todos son todos trabajamos en equipo. ¿Qué hago? Que uno pela papas, el otro pela zanahorias, el otro raya. Es una cosa muy linda porque cuando menos pensamos estamos haciendo desayuno y a la vez estamos haciendo el almuerzo, y a las 11 estamos todos esperando que llegue la hora de servir porque todos trabajamos en equipo y es muy bonito, y siempre se está en oración, siempre se empieza con las horas de la mañana, se empieza rosario, hacemos todo el día San Migueles, o sea, para que el retiro siempre salga adelante. ¿Cómo está conformada su familia?
Mi familia está conformada por tres hijos, fueron 3 hombres, el mayor ya tiene 45 años, el segundo tiene 43 y el último que lo perdí, lo perdí va a ser 14 años, el 25 de este mes cumple 14 años de muerto. Es decir, él murió usted ya estando en Lazos. Él murió ya estando en Lazos y, pues, no sé, yo digo que Dios me fue preparando para esta tragedia porque para una mamá no es fácil perder un hijo y en la forma en que yo lo perdí, que fue en una cancha que hubo una masacre y eso fue el 9 de abril, el 25 de mayo del 2009. ¿Cómo fue eso, Consuelito? Eso fue, yo estaba en retiro, yo había salido para retiro de niños y estaba, nada, pero yo salí normal, yo salía. Yo acostumbraba a no decirle a él casi nunca porque él fue muy hincha del Nacional y como era tan hincha del Nacional, él le gustaba mucho el fútbol, entonces él se me perdía los fines de semana para el estadio. Si había un partido fuera de Medellín, él se iba para los estadios fuera de aquí de Medellín y en Colombia. O sea, él recorrió todos los estadios, fue hasta el Ecuador, inclusive a una Copa de Libertadores creo que fue. En todo caso, para él el Nacional era muy importante. Entonces, yo acostumbraba a no decirle mucho que me iba para retiros, porque él aprovechaba y me hacía rumbas en mi casa con los amiguitos. Entonces yo no le decía, y ese viernes yo no le quise decir, sino que me fui calladita y le dije al otro hermano que por favor no le dijera dónde estaba hasta que yo no me hubiera ido, porque de pronto me armaba una rumba ese fin de semana sin pensar pues de que era que iba a pasar algo. Y yo me fui para retiro, bueno, normal. Y yo siempre acostumbraba, cuando salía de la cocina en la noche, por a las 10 de la noche, iba y llamaba a mi casa a ver si estaban. Esa noche el Juan Felipe me contestó y me dijo, hola mami, madre, ¿cómo le fue? Entonces yo le dije, bien, aquí, y Rubén, y me dijo, aquí está. Entonces él le quitó el teléfono porque él sí no sabía dónde yo estaba. Entonces me dice madre, porque él siempre era el único que me decía madre, los otros me decían mamá y él me decía madre. Madre, ¿y dónde estás? Y yo le dije, no, es que imagínate que no hubo quien viniera a retiro de niños, entonces me vine yo. Y me dijo, es que bueno madre, yo le dije, manéjate bien, no me vas a hacer rumbas, acordate que a mí no me gusta. Y me dijo, no, tranquila madre, el domingo nos encontramos. Y el domingo ese domingo no lo vi porque ya ese sábado fue que lo mataron. ¿Cuántos años tenía? Él tenía 23 años en ese entonces y pues muy duro. Entonces, bueno, yo estaba en la cocina ese sábado. El sábado al mediodía me dio por salir otra vez, después de almuerzo, a salir a llamar. No sé, que casi nunca lo hacía. Y ese sábado sí lo hice. Y marqué como a la 1 de la tarde que había terminado de servir el almuerzo. Cuando me contestó Juan Felipe y le pregunté por Rubén y me dijo, no más, está aquí abajo, está de Bermuda, no tiene, pues hasta ahora no veo que vaya a hacer nada. Y yo, bueno, de todas maneras a la noche hablamos. Cuando, traspasó toda la tarde, todo el día, la tarde normal, yo estaba en la cocina, cuando en ese entonces era Cielo, nuestra amiguita que ya en paz descanse y que está en el cielo orando por nosotros, ella era la directora de cocina. Cuando ella entró, cuando Gladys, mi prima, entró a la cocina, ella dio la noticia y ella se dio un golpe en la cabeza que yo me asusté. Yo dije, ¿qué pasaría? Porque yo estaba tranquilita, estaba asando los chuzos para los niños, que era la hora de la comida. Cuando todo el mundo empezó a hacer la coronilla en la misericordia, yo también me empecé a hacer la coronilla sin saber qué iba a pasar. Es decir, ellos ya sabían. Ellos ya habían entrado Gladys y les había dicho la noticia, pero yo no, porque yo en ese momento estaba en la cocina asando los chuzos. Y resulta que cuando ellos dicen así y empiezan a hacer la coronilla, yo también me pegué de la coronilla, pero sin saber qué pasaba. Entonces Gladys se me arrimó y me dijo que sirviera la comida para ella y para el padre y para mí también, que sirviera chuzos para nosotros. Yo le dije, no, ¿cómo se te ocurre? No, Gladys, ¿no ves que estoy aquí? No, ya va a ser la hora de la comida de los niños, no, yo no me puedo salir de acá. Venga. Bueno, al final ellos me sacaron y me sentaron en el comedor con el padre. Entonces, claro, el padre empezó a preguntarme, pero sin decirme todavía nada. Empezaron como a prepararme, a ver cómo me decían la noticia. Cuando el padre empezó a preguntarme que cómo me sentía en la comunidad, que cómo estaba, y yo le decía que feliz, que siempre para mí era
lo mejor que me hubiera pasado, que gracias a Dios estaba ahí y que de todas maneras pues uno siempre caminaba como en busca de que el Señor lo ayudara a uno y la Virgencita con los hijos. Y que como tenía un hijo tan descabelladito, tan calaverita, pues calavera en el sentido que le gustaba mucho el fútbol y para él era tanto el fútbol que a él no le importaba ni siquiera su familia. Entonces que yo estaba orando mucho por él y el Padre empezó a darme como consuelo, como diciéndome que el Señor era grande y misericordioso, que Dios tenía todo preparado. Y en ese entonces llega Gladys, mi prima, y me dice que me tengo que venir para la casa. Cuando ella me dice que para la casa, yo pensé que era mi mamá, porque en ese entonces mi mamá era autodependiente de oxígeno. Entonces yo pensé, mi mamá se enfermó. Cuando yo le dije que mi mamá, ella me dice que no. Entonces yo ahí mismo le respondí, Rubén, y me dijo sí. Yo le dije, ¿lo mataron? Y me dijo sí. Fue muy duro, o sea, yo creo que lo más duro que a una mamá le puedan dar es una noticia de un hijo. Y en la forma que me dijeron que lo habían matado en una masacre en la Floresta. Bueno, para mí, yo me volví pues sinceramente como una loquita, ya cogí y me sacaron para ir a la pieza a recoger mi maleta. Yo me acuerdo y nunca se me va a olvidar que en la entrada a mi habitación allá en Guarne está la Virgen de la Milagrosa, el cuadro, y yo me arrodillé y lo más lindo fue que yo me la arrodillé y le pedí a la Virgen que le hubiera dado un minuto y al Señor de arrepentirse, porque uno sabe que los hijos de puertas para adentro son nuestros hijos y de puertas para afuera no sabemos qué hacen en la calle. Y quizás muchas veces uno como mamá nos damos cuenta de todas las cosas que hacen los hijos cuando quizás ya ni siquiera están. Entonces de verdad que ha sido una experiencia muy dura, pero la recibí con mucha resignación, porque yo digo que el Señor me preparó para eso, porque no es fácil una mamá perder un hijo. Uno puede perder un hijo en una enfermedad, uno está preparado para que en cualquier momento sea desenlace. Y un accidente instantáneo también, pero ya uno saber que lo mataron, para uno eso es una cosa duro, pero en realidad yo lo recibí con mucho, pues con dolor, pero con amor. ¿Dónde estaba? ¿Qué era lo que estaba pasando? Él estaba en la casa, como les dije, había llamado y estaba en ese momento como a las 3 de la tarde en la casa, pero él salió como a las 5 de la tarde a hacer ejercicios a una cancha de fútbol que hay ahí cerquita a mi casa. Y pues supuestamente, y lo que dicen, llegaron a matar a alguien más de los que suministran droga en esa cancha, y que como las canchas en realidad todo se presta para eso, entonces ellos estaban ahí, inclusive es que estaban jugando carticas y mi hijo andaba en una bicicleta. Cuando llegaron al muchacho, que supuestamente era el que iban a matar, le habían avisado que se fuera porque lo iban a matar. Entonces, claro, los que llegaron ahí no se percataron de que a quién verdaderamente era el quien iban a matar. Pues eso es lo que cuentan ahora. No puedo decir que a lo mejor mi hijo no tuviera que ver algo en eso, no sé. Pero solamente eso yo se lo entrego a Dios y que solamente Dios sabe qué pasa. Han traspasado las cosas que hayan pasado en la vida de él. Y llegaron entonces, en ese momento, ellos estaban agachados jugando cartas cuando les preguntaron que si lo podían prender. Me imagino que era el vicio de ellos. Entonces ellos le contestaron que sí, que tranquilos. Cuando dijeron que los podían prender, encendieron la bala y en ese entonces murieron 3 y uno que quedó inválido. O sea, yo lo único que recuerdo y que a mí sí yo tengo certeza de que pronto pudo no haber sido que era para mi hijo, porque cuando a mí me entregaron los papeles en la fiscalía, solamente le había entrado un tiro en la boquita y le salió por detrás. Entonces pienso de que, pues, sin juzgar y sin nada, pienso que pudo haber sido que no era para mí, porque yo pienso que si hubiera sido para él, lo hubieran matado a él y no hubieran matado a más personas, pero fue una masacre que hubo en ese momento en esa cancha y de verdad que fue muy doloroso porque fueron niños que inclusive un peladito de 17 años, otro de 18 y mi hijo el de 23 y otro que quedó inválido, entonces fue muy duro esa masacre. ¿Eso fue en qué año? Eso fue en el 2009, el 25, inclusive ahorita el miércoles, ahorita el martes, él cumple los 14 años.
Y ha sido muy lindo para mí porque yo en ese momento, como que no sé, algo me dijo que tendría que seguir orando por él. Y desde ahí en punto yo nunca he dejado de mandarle a hacer esa Eucaristía todos los 25 de cada mes y más cada año. Entonces, él, independiente de que a lo mejor ya no necesite esas Eucaristías, cuántos hay que ni siquiera oran por ellos, y hay muchas almas por las cuales tenemos que seguir orando. Entonces yo no dejo de mandar, porque eso fue como una promesa de que yo me mandé ahí. Yo misma me puse de que yo no le iba a dejar de mandar a hacer Eucaristías a él mientras que yo estuviera en vida. Entonces ha sido muy lindo, y sí, en verdad ha sido una cosa, o sea, dolorosa, pero muy bonita, muy sanadora, porque en esa misma semana que traspasó lo de él, ya en la comunidad nosotros nos volvemos una familia y nos queremos mucho, y fue un apoyo para mí muy grande porque iban todos los días a acompañarme a las novenas, y en el momento de una de las novenas al tercer día estuvo una persona que verdaderamente quiero mucho, que creció mucho en la comunidad, que fue Gabriel. Él empezó a ser seminarista y él estuvo en ese momento de la novena, y me recordó que cuando yo había estado en retiro había habido un momento del perdón, y me dijo: ¿tú quieres que hagamos un momento de perdón y lo hagamos así como tú lo hiciste en retiro, y perdonemos a esas personas que tuvieron que ver con la muerte de tu hijo? Y yo lo hice con toda mi familia y con todos los que habían ahí presentes, y fue muy lindo porque fue para mí muy sanador, más todavía, porque yo dije, pues si el Señor me perdonó a mí todas las cosas que han traspasado en mi vida del mundo, ¿cómo no voy a perdonar yo a esas personas que hicieron esa masacre? Independiente de los que lo hicieron y de los papás de los otros que estuvieron ahí, pues que fueron los que murieron allá, pero yo lo hice en nombre de todos ellos, y de verdad que fue muy, muy lindo ese momento de perdón. ¿Usted siguió sirviendo en los retiros? En ese momento yo hice una pausa como para hacer el duelo, y me demoré como para volver 3 o 4 meses, pero a mí la Virgen y el Señor me volvían a llamar a ese servicio que yo había adquirido y que me hacía falta, y yo dije, no me puedo encerrar en este dolor y seguir allá en ese dolor de angustia, sabiendo que yo tenía algo más grande donde ir a servir, y que sabiendo que yo allá podía servir, y en mi dolor estaba ayudando también a muchas almas a que en ese momento del perdón. Y fue muy lindo cuando volví, porque recuerdo que yo estaba en el momento en la cocina. Uy, para mí eso fue impresionante, Juli, porque yo estaba en la cocina y en mi dolor estaban haciendo en el momento del perdón, y yo sentí que como que algo me sacó de la cocina, y a mí se me olvidó la cocina, y me fui para el salón a la actividad del perdón, donde sale el hijo y la mamá en esa angustia es diciendo: hijo, a lo mejor cuántas veces dejé de decirte cuánto te amaba. Y yo sentía como ese dolor en mí, saber que yo cuántas veces a lo mejor no le dije a mi hijo que tanto lo amaba. Y de verdad que eso para mí todavía me marca, porque es verdad, nosotros somos madres y a veces sentimos que amamos los hijos, pero no se lo demostramos, así sea con una falta de amor, de un abrazo. Entonces yo sentía como ese dolor de saber que cuántas veces me faltó decirle a él que lo amaba y que ya no lo tenía. Entonces sentí ese impulso de salir al salón y quitarle el micrófono a la que estaba haciendo ese papel de mamá, pero obvio, no era mi deber, porque estaban en esa actividad, y el que estaba dirigiendo el retiro me frenó y me dijo: no, Consuelo, no puedes, sabemos y entendemos tu dolor, pero en este momento ya está la actividad, pues. Entonces, pero ahí pude yo sanar algo más de mi interior, y saber que yo sentía ese dolor por mi hijo, y que cuántas veces dejé de decirle: te amo, hijo. Pero bueno, no, de todas maneras, así ya sé que no está, pero él desde allá me está escuchando, y le sigo diciendo de que todas las veces que dejé de decirle no te amo, desde hoy te lo digo, así estás en la eternidad, que siempre te amé y que te seguiré amando, y tú nos estás viendo desde allá. A mi hijo lo mataron en abril, y en diciembre a mí me mandaron una citación a la fiscalía. Entonces
yo ni siquiera sabía el por qué me estaban citando a la fiscalía. Y yo llegué, yo llamé a mi hijo el mayor y le dije, hijo, imagínate que me citaron de la fiscalía. ¿Para qué será? Y me dijo, no, pues si usted ve a mamá si quiere, vamos, y si no, pues bueno, hágalo omiso. Y yo le dije, no, pues vamos a ver para qué es. Cuando resulta que no fuimos, y eso era en diciembre, y nos fuimos para allá, y llegamos como a las 8 de la mañana, y fue muy particular porque la fiscal me vio, y como ella nunca me había visto en ese proceso, entonces me dijo que yo quién era. Entonces yo le dije que no, que a mí me habían hecho una citación, y ella me preguntó que si era que tenía que ver algo con alguien que me hubieran matado. Yo le dije que sí, que me habían matado a mi hijo en abril. Y me dijo, entonces, ¿y cómo se llamaba su hijo? Y yo le dije, Rubén Darío. Y me dijo, ¿usted sabe a qué vino? Y yo le dije, no tengo ni idea, por eso estoy aquí. Y me dijo, viene a la sentencia del que mató, pues, del que hizo la masacre. Entonces, claro, cuando yo estaba ahí, yo me sentía como, pues, como si me hubieran echado un baldado de agua, de que me iba a encontrar con la persona que había matado a mi hijo, el que había hecho esa masacre. Entonces ella inclusive me dijo que como yo no tenía que ver nada en eso, porque yo no había, pues nunca estado, y que de julio estaban en ese proceso, que si quería me podía ir, pues, pero que si ya estaba ahí me quedara. Bueno, yo me quedé con mi hijo y empezamos a escuchar pues todo, entonces empezaron a llegar todas las familiares de los que habían muerto y de los que ya, y el papá y la mamá, la esposa del que mató a mí, pues hizo la masacre. Cuando a mí me impactó mucho porque cuando llegaron con él, vi que era un pelado muy joven, y lo sentaron así diagonal a mí, y me parecía muy triste porque al lado mío estaba la mamá, la esposa, y había una niñita como de 1 añito y un niñito como de 6 años. Cuando de los hijos de él. Cuando empiezan a narrar todo lo de la sentencia, pues todo lo que pasó, cuando ya el juez dictamina la sentencia y lo dice que lo condenan a 60 años de prisión, que eso fue pues para mí muy duro. Cuando yo veo ese niño, miro y veo la niña y el niño, me pareció tan horrible, tan doloroso ver que unos papás esos niños se iban a quedar sin ese papá toda la vida, porque es que mira, apenas hace 14 años. Y me impactó mucho porque cuando dijeron cuántos años tenía ese muchacho, tenía 29 años, o sea, hace 14 años, o sea, que en este momento tiene... Bueno, como que no sé ni hacer la cuenta en este momento de cuántos años tiene ese muchacho, pero era una vida muy larga para ese muchacho cuando lo condenan a 60 años de prisión por toda la masacre, por todo lo que hizo. Y me daba tristeza de esos 2 niños que se quedaron pues prácticamente sin un papá, visitándolo toda la vida en una cárcel. Entonces yo decía, en ese momento yo decía, qué bueno que la gente tuviera un poquito como de conciliar con él y que le rebajaran al menos la mitad, pero yo dije, pues si yo ni siquiera tengo nada que ver ahí, ya los papás de los otros que mataron, ya ellos, bueno, la cosa transcurrió así y fue muy duro encontrarme pues con él ahí cara a cara, pero fue muy lindo también porque yo, desde mi fondo de mi corazón, yo ya lo había perdonado, o sea que yo dije, bueno Señor, pues si ya yo lo perdoné y tú me diste esa gran... pues ¿cómo se dice? Esa valentía de perdonarlo, entonces qué bueno que esos papás también fueran y tuvieran piedad de él. Pero bueno, no, ya el muchacho está allá y bueno, pues el Señor lo tendrá. Y siguiendo hablando de lo que más pasó, resulta que yo creo que pasaron por ahí 3 años más o 4. Estábamos normal en un retiro, igual como había pasado antes, cuando llegó uno del Medellín, pero muy, muy, muy tatuado, y de esos que tienen la piel como roñosita, como algo así, como pues seguro de tanto mundo, y de tanta droga, y él era el que le suministraba la droga a los niños del Medellín, le suministraba la heroína. Entonces, imagínese uno, y yo no era capaz como de arrimármele, yo sentía como miedo. Y muy casual el domingo, el último día para venirnos ya, el domingo a las 9 de la mañana, después del desayuno, yo salí de la cocina y fue muy particular porque lo encontré a él solo, yo no veía a nadie. Pues todos los ejercitantes como que estaban ocupados en otra cosa, lavando de los dientes, no sé, pero no había nadie, estábamos él y yo solo, y yo salí y me le arrimé.
y empecé a conversarle y empecé a preguntarle que cómo se sentía. Y fue en ese momento, cuando yo le dije que cómo se encontraba, fue muy impactante para mí, porque cuando yo me dirijo a él y le digo cómo se encuentra, y él me dice, madre, cuando él me dice madre, fue como me sentí como con un baldado de agua encima, porque recordé que mi hijo me decía así. Entonces, claro, yo sentir que me dijo madre, yo me quedé como pasmada, pero le seguí preguntando y le dije que qué bueno, que qué más maravilloso que estaba ahí, que aprovechara, y él me decía que sí, que estaba aprovechando a lo máximo, que ya era, pues, y yo le dije que aprovechara, que ya era el último día, que a lo mejor Dios hacía obras en cada uno de nosotros, que así como, y de esas cosas que Dios y la Virgencita me pusieron esas palabras a mí, porque yo creo que para yo haberle dicho esas palabras a él y él, entonces yo le dije que qué bueno que él estaba ahí, que aprovechara, porque yo hubiera querido que hubiera sido mi hijo, que hubiera tenido una oportunidad de esas. Y él me dice que por qué, y yo le dije que no, que porque mi hijo era hincha de Nacional y que me lo habían matado. Cuando él me dice que cómo así, entonces me pregunta el nombre. Cuando yo le doy el nombre y le digo que Rubén, él se pone lívido, blanco, mejor dicho, como una pared, y se queda mudo. Él no me pregunta absolutamente nada, ni me dice lo siento, nada. Es que para mí fue impresionante cuando él se queda mudo. Entonces yo hasta en mi interior yo pensé, ve, tan charro este muchacho, o pues lo mínimo, que me hubiera dicho lo siento. Bueno, la cosa quedó así, yo me entré para mi cocina y él siguió también normal. Resulta que yo creo, pues en lo que pienso yo, él tuvo que haber sido que en ese momento él tomó conciencia y fue y buscó al que me estaba dirigiendo el retiro, que cuando Quique era el que dirigía el retiro, y se fue y habló con él, porque para lo que pasó después, yo digo que tuvo que haber sido eso. En todo caso, pasó toda la tarde, todo el día con nada, yo ni siquiera lo volví a ver. Cuando fue muy casual que a la hora de la Eucaristía, como estuvo lloviendo en esos días, en ese tiempo, se hacía la Eucaristía en el comedor. Entonces, yo me quedé ahí al lado, salí a la Eucaristía yo también, y quedamos juntos, él y yo. Yo a un ladito y él también a un ladito. Bueno, cuando se va terminando la misa, ya iban a dar la bendición, cuando Quique le pide el permiso al padre y le dice que esperaran un momentico, que iba a ver, pues, que era muy lindo, y entonces Quique empieza a hablar y a decir que es muy lindo, que Dios siempre toca corazones a punto de terminar el retiro, y lo más impactante fue que lo llama a él. Él sale por el lado mío, llega hasta donde está Quique, y después Quique me llama a mí. Yo salí como si andara en las nubes. Yo decía, tan raro, ¿yo qué tengo que ver con este muchacho? Después de que en la mañana hablo con él, le digo, y llego y no me dice nada. Llego hasta donde él suelta las muletas, porque él había llegado en una muleta, tira la muleta al suelo, cae de rodillas y me empieza a pedir perdón. Y lo más particular fue que me dice que él era el actor intelectual de la muerte de mi hijo. De verdad que fue muy impactante, porque la gente toda se sorprendió. Y yo me quedé asustada y yo decía, ¿cómo es posible que este muchacho en la mañana no me dice nada? Se queda. Entonces ahí fue donde yo después entré en razón y dije yo, él no me conocía, yo me le arrimo. Él ni siquiera a lo mejor en su interior, él a lo mejor no tenía en ningún momento pensado hacer ningún acto de perdón, pero fue tan impactante que el Señor a mí me sacó de la cocina, habló con él y después va y habla él con Quique, porque ya después entonces Quique hizo la forma de que él mismo me pidiera perdón, y fue muy bonito. ¿Cómo fue ese acto? Te digo, Julián, que fue tan impactante, porque yo me sentí como si me hubiera cogido una nube y me hubiera encerrado en esa nube, para yo no pues como para sentir solamente como la presencia del Señor y de la Virgen en ese momento, y saber hasta qué punto yo había sido capaz de perdonar. Y de verdad que fue muy lindo. La evaluación final del acto que habías hecho. No, pues es que yo quedé tan impactada, porque yo me cuestionaba y yo decía, en la mañana no pasó nada. Solamente en mi interior yo siempre sentí que, ¿por qué no me dijo nada ese muchacho? Y después encontrarme con él, en sentirme que él estaba frente a él, y decirme que él era, inclusive, es más, yo en ese momento
ni siquiera como que escuché esa palabra, porque para mí no, o sea, fue tanto como el impacto de que él dijo, que no sentí yo como la voz de que él me decía que él era el que había, pues, el actor intelectual. Entonces, después de que ya como que reaccioné, como que ya volví en sí, porque yo me sentía como en otro mundo, como yo decir, Señor, ¿cómo me permites esto? Entonces, cuando yo ya volví en sí y que la gente empezó a sentir, pues, como que impactados de ver cómo era eso, que yo estaba ahí y que tenía presente. Entonces, alguien, no sé si fue Quique, y me dijo, ¿tú cómo has sido capaz de hacer esto? Él está diciendo que es el actor intelectual de la muerte de tu hijo, de esa masacre. Y yo inclusive, ¿cómo fue? Que yo le pregunté qué era eso. Entonces él me dice, no, es que él está diciendo que él fue el que hizo todo eso y que hizo esa masacre. Y yo le dije, no, pues eso es solamente Dios y la Virgen que le ayuda a uno para hacer. ¿Y usted en ese momento le dijo, sí, lo perdono? Sí, claro, yo le dije, sí, y entonces yo inclusive yo le decía, en nombre de mi hijo también te pido perdón, porque para uno es muy grande uno ver cómo es lindo que si el Señor no es capaz, nosotros siempre, la gente dice, es que, no, es que yo mismo, pues que piden perdón ellos mismos, que nunca o sea, no, uno tiene que pedir perdón y sentir que, si así cuando nosotros, ¿por qué nos confesamos? Porque tenemos que pedir perdón de todos nuestros actos, de todas nuestras cosas, y cuando a nosotros nos absuelven del perdón, nos perdonan, sabemos que tenemos ese perdón del Señor. Entonces es muy lindo uno también encontrarse con esas personas que siente uno que necesitan del perdón de nosotros. Y yo sinceramente en todo este tiempo yo me siento feliz, o sea, con mi dolor, obvio que todo el tiempo va a ser, ese dolor va a ser para siempre, pero va a ser es muy lindo porque yo tuve la oportunidad de encontrarme con las personas y que eso, ¿quién lo hizo? Es disidencia, porque las cosas de Dios se ponen, pues yo me pregunto yo misma, por Dios, esto, ¿cómo es posible para mí una cosa de estas? Yo con tantos años en la comunidad y que ha pasado tantas cosas y que inclusive hasta hace poquito, es que no hace mucho, hace por ahí, como en octubre yo creo que también pasó lo mismo, estábamos, y en realidad como ha pasado eso, entonces ya por ejemplo el momento del perdón ha sido muy lindo porque casi siempre en los retiros de matrimonio, siempre el que hace la dinámica del perdón y yo siempre me hace para que yo cuente el testimonio, porque ese testimonio ha sido muy lindo, porque también cuántas almas se sanan y cuántas veces, inclusive recuerdo en octubre más o menos, yo estaba contando mi testimonio y aquí a la izquierda mía había un pelado que yo sentía que lloraba y que hablaba y que pues decía como queriendo hablarme, pero yo como solamente estaba contando el testimonio, entonces yo me dirigía a toda la gente que estaba viviendo el retiro. Cuando en esas de pronto yo miré para atrás y el muchacho me miró y él se paró, entonces claro, yo fui donde él y precisamente también me estaba pidiendo perdón porque era uno de un Child Nacional que también había tenido que ver con todos los problemas de ellos, de la trayectoria de ellos. Entonces, no miento, el Nacional, no, el Medellín. Y él decía que él tenía que ver con muchos problemas y con muchas cosas que le habían pasado y que él, gracias a Dios, estaba viviendo el retiro y que estaba viendo que cómo el Señor le estaba sanando su corazón. Y ahorita nada más en febrero creo que estuve en retiro de matrimonios El Poblado. Y fue muy lindo también encontrar un señor que en su testimonio, cuando yo conté mi testimonio, él después en el comedor me dijo, sinceramente siento que yo hoy sano mi corazón después de esa dinámica del perdón de anoche, porque llevaba 30 años sin perdonar al papá, 30 años sin perdonar al papá, y que gracias a Dios lo mandaron a ese retiro porque sintió que se liberó de eso, porque le había dado muy mala vida a la mamá. Entonces el señor y el papá ya se murió, y él aún muerto y no lo había querido perdonar. Entonces miremos que cómo ha sido de lindo el perdón y que de verdad que ha sido muy bonito todo lo que me ha pasado. Consuelito, ¿qué le dice usted a las personas que tal vez tienen en su corazón una situación, pues uno no puede medir eso si grande o chiquita porque eso lo vive cada uno en el corazón, pero ¿qué les puede decir usted a esas personas que dicen no, yo no perdono, no quiero perdonar?
Bueno, a ver, esto es una cosa que yo digo que las personas dicen que no perdonan, pero es por eso, porque no sienten ese amor o sea, cuando uno ya se entrega, cuando uno comienza un camino de vida espiritual y que uno, entonces yo digo que esas personas que no han podido sanar deben de ir a un retiro, porque ahí de verdad que en un retiro espiritual es que uno siente esa sanación y que el Señor le da a uno y la Virgencita esa oportunidad de sanar ese corazón, porque es que en la vida del mundo jamás se va a poder perdonar. Uno dice, yo sí perdono, pero de momento, pero siempre sigue esa herida. Mi herida sigue y yo sigo con esa herida porque es mi hijo al que yo perdí, pero ¿quién me dio eso a mí? Me lo dio la Virgen y el Señor. Entonces si la gente no coge un camino espiritual es muy difícil perdonar, pero yo digo que qué rico que la gente toda, yo llevo 18 años en la comunidad y cada día que voy a un retiro y veo cómo la gente se sana, pero se sanan por eso, porque si no van a un retiro donde encuentran el perdón, donde encuentran la sanación de nuestra vida, entonces por eso, porque es que la gente si no aprovecha, o sea, yo dice, es que uno oye y escucha decir, no, es que yo no soy capaz de perdonar, pero es por lo mismo, porque les falta esa vida espiritual, y mientras que uno tenga una vida espiritual es capaz de soportar todo, y esa vida nos la da la Virgen y el Señor, que esa es la vida de nosotros, la vida en gracia es lo mejor que a uno le puede pasar. ¿Qué le dice usted a los muchachos que hoy están viendo este testimonio y que tal vez tienen el fútbol como lo más importante por encima de la mamá, del papá, de su familia? Bueno, yo viví eso con mi propio hijo y a uno le duele, como mamá a uno le duele que un hijo sea capaz de que para ellos sea su vida más el fútbol, el mundo. Pero por Dios, aprendan a querer una mamá, aprendan a querer unos papás, independiente de que nosotros fallamos, que somos también débiles, que nosotros a veces no sabemos reprenderlos, pero cada día que los pelados, o sea, toda esa juventud de ahora que anda tan desbaratada, niños, por favor, crean que hay una vida mejor, que la vida del mundo, la vida de la calle, el fútbol, eso no los llena. Llegan un momento en que se sienten vacíos, que falta, ¿qué les falta? Ese hogar ese calor de hogar, ese calor de los papás que ustedes dejan y no piensan y creen que nosotros solamente somos reprenderlos, cantaleta, pero es por amor, porque a nosotros nos duelen mucho los hijos y que como nos duelen los hijos, también queremos que esos hijos hoy en día sean para el mañana, no unos niños desadaptados. Mire cómo pues entendí, escuché que yo estaba en retiro, pero creo que esta semana pasada el fútbol acabó con el estadio, pues es una guerra que eso no acaba, eso es de todos los, aquí y en todas partes del mundo el fútbol es eso, acaban con familias, dolores de hogares, que cuántas familias se han perdido. Pues de verdad que es muy duro no ver cómo la juventud, por seguir un equipo, un fútbol, nada les dan, simplemente por una euforia de un fútbol, y cuántos han perdido la vida, como la perdió mi hijo también. Yo abandoné todo lo que me entré, pues Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida así tenemos llamados y muchos llamados de Dios pero yo no para sabía ni qué era el lazo, expliqué. de tener una esposa en Desde Dios. mi catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi Y corazón. fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un... Lady se encontró con un Dios muy amoroso,